quisiera invitarles a que abramos nuestra Biblia. Vamos a abrir ahí el Salmo 139. Salmo 139. Y le voy a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, ni me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Somos muy bendecidos a través de la lectura de la palabra del Señor. Y quiero hablarles en este día sobre amar a la presencia del Señor. Y quisiera mostrarles primero unas imágenes. La verdad es que yo soy bien visual, entonces si yo no veo, no aprendo. Entonces, por eso a mí también me gusta hacerlo de esta forma, ¿ya? Y la verdad es que me costó muchísimo encontrar imágenes buenas, pero Dios nos provee luego de un diseñador gráfico para que me ayude a hacer estas imágenes, ¿ya? Porque esto es lo que me entregó Internet. La primera imagen es que quiero que veamos lo siguiente. Ese era, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que había un templo y que había algo muy importante que era el Arca del Pacto, donde habitaba la presencia del Señor. Y el templo era así, era la entrada, siempre el atrio, luego venía el lugar santo y después venía el lugar santísimo, donde solamente podía estar el sacerdote que estuviera consagrado para entrar al lugar santísimo. No podía entrar cualquier persona, ¿ya? Les voy a mostrar otra imagen sobre lo mismo. Ahí está, si usted se fija, entramos, cortina de separación de la entrada, el altar de la ofrenda quemada, ¿cierto? Hay una parte que se llama un lavacro y está el primer velo, ¿ya? Luego entramos al altar del incienso, ¿cierto? Y el arca del pacto, que es donde está el lugar santísimo. En este segundo velo nadie podía entrar más que el sacerdote que estuviera consagrado. Y si el sacerdote no estaba bien consagrado, moría en el intento. Tenía que entrar con unas campanitas alrededor de su cintura y si se moría, tenían que sacarlo arrastrando de una soga porque moría
en la presencia del Señor porque no estaba preparado para entrar en la presencia del Señor. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Había lo siguiente. Ese era el arca del pacto. Allí estaba la presencia del Señor y otras cosas dentro que en este momento las olvidé, pero estaba ahí el arca del pacto, que lo más importante de eso era que estaba la presencia del Señor allí. ¿Ya? Entonces, síganme en un poco en la idea, ya vamos a entender por qué yo les estoy mostrando todo esto. Cuando Cristo vino, que Él es nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreo, nuestro gran sumo sacerdote, cuando Cristo murió, la palabra del Señor dice que el velo, el segundo velo, el que yo les mostraba que estaba hacia el lugar santísimo, se rasgó en dos. Y desde ahí, que todos quienes hemos creído en Cristo tenemos acceso libre al Padre, sin tener que morir en el intento. Y le damos gracias al Señor por eso. Porque si no fuera por su sacrificio ahí en la cruz, como cantábamos, ¿cierto? Su amor fue tan grande que se rasgó el velo para que pudiéramos tener un acceso libre, gratuito, que cuando necesitemos al Señor podamos acudir a su presencia. Eso fue lo que ocurrió. Entonces nosotros, gracias al Señor, que ya no vivimos en ese tiempo donde podíamos morir en el intento, sino que nosotros vivimos hoy día bajo la gracia, bajo este tiempo donde se rasgó el velo y podemos acceder al Padre y Cristo está intercediendo por nosotros. Entonces yo les conversaba que les quiero conversar un poquito sobre amar la presencia del Señor. Y la presencia del Señor tiene que ver ¿con qué? Con el rostro del Señor, con todo lo que es Dios, con su persona, con su voluntad, con el deseo de Dios para nuestras vidas, con su guía, con su aprobación, con su voluntad. Eso es la presencia del Señor. Que a veces nosotros quisiéramos o pensamos que algo presente es algo palpable, pero la presencia de Dios es algo que necesitamos buscar todos los días. Y Moisés, en Éxodo 33, en una conversación que tiene con el Señor, le dice, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de aquí. Y ahí vemos a un hombre que buscaba la presencia del Señor, que necesitaba la presencia del Señor para hacer todo. Porque si la presencia del Señor no está, si no está su voluntad, si no está su rostro, entonces no tenemos nada. Vivimos en incertidumbre, porque necesitamos la presencia del Señor para todo. La presencia del Señor también es el conocimiento determinante de Dios en la vida de nosotros los seres humanos. La presencia del Señor es tan profunda, es tan sobreacogedora que afecta al ser humano en su totalidad. Por eso es que a veces vamos a escuchar que las personas digan, es que yo sentí la presencia del Señor, estaba allí la presencia del Señor. Me estaba acompañando, sentí un calorcito, o sentí frío, o sentí un viento, y podemos experimentar distintas situaciones porque la presencia del Señor también puede ser palpable. También podemos experimentar la presencia del Señor. La presencia del Señor no es indiferente para nadie. El Salmo 114, en el verso 7, dice que a la presencia del Señor la tierra tiembla. O sea que ni siquiera la creación se mantiene quieta. Algo tiene que suceder. Si le sucede a la creación, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos del Señor? ¿Cómo no nos va a pasar algo cuando está la presencia del Señor? Y por eso que necesitamos buscar continuamente el rostro del Señor. Por eso que estamos llamados a adorar, a vivir guiados por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Primera de Crónicas, capítulo 16, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Entonces, no nos dice, busque la presencia del Señor una vez al mes, una vez a la semana o cuando tenga ganas. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, buscad su presencia continuamente, todos los días, a cada instante, tener al Señor ahí, presente. La presencia del Señor es eterna. Siempre ha estado, está y siempre estará. Y leíamos el Salmo 139, ¿cierto? Y allí podemos nosotros descubrir que sí es eterna, mire. Estuvo en el pasado. ¿Cómo podemos saber eso? Porque dice, porque tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, estuvo el Señor. Es presente. En el verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, ahora. Hazlo ahora, Señor. Lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo converse, examínalo, Señor. Eso es presente. Y es futura, porque dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Entonces, la presencia del Señor es eterna. Él estuvo, Él está y va a estar con nosotros todos los días. Y no podemos escapar de ella. El mismo Salmo lo dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Podemos ir a un lugar, a otro, decir, no, aquí no me va a encontrar el Señor, pero aún así, sí nos va a encontrar. Sí va a estar la presencia del Señor allí. ¿O no le pasó a Elías? Que se fue y se arrancó y se metió en una cueva para que el Señor ya no lo mandara a hacer nada más porque el profeta estaba muerto de miedo. Estaba muy asustado. Y entonces dijo, no, aquí me escondo ya y el Señor no me va a pedir nada más. ¿Qué le pasó a Jonás? Se arrancó también y que la presencia del Señor estaba allí, adentro del pez. Allí, diciéndole, Jonás, ¿dónde estás? Sacó a Jonás del pez, sacó a Elías de la cueva. ¿Por qué? Porque el Señor, su presencia está porque no nos podemos esconder. Nada, ni aún así, que quisiéramos desaparecer, el Señor va a estar ahí y nos va a pedir cuenta. Porque a la presencia del Señor nadie se escapa. Nadie se escapa de la presencia del Señor. Y por eso es que debemos tener muy, muy en cuenta que Él estuvo con nosotros, Él está con nosotros y Él va a estar con nosotros. La presencia del Señor es deseable. Es algo que uno quiere estar con el Señor. Y por eso que leemos al salmista ahí en el Salmo 139 y si usted puede leer otro salmo, usted se va a dar cuenta que hablan los salmistas de lo deseable que es la presencia del Señor, lo deseable que es la palabra del Señor, que entre uno más conoce al Señor, más quiere estar con Él. Entre uno más conoce al Señor, más quiere de su presencia, más quiere de su llenura, más necesita del Señor. No es que se provoque un rechazo hacia el Señor, sino que se provoca un deseo de estar más y más con el Señor. Y nada puede satisfacernos más que su presencia, nadie. No hay persona, no hay alimento, no hay recursos, nada que pueda satisfacernos más que el Señor. Al contrario, todo lo que nosotros pensemos que pueda satisfacernos va a crear un vacío más grande. Porque las personas nos fallan, porque los recursos se pueden ir, porque el físico se desgasta, porque el alimento a veces nos puede hacer mal. Sin embargo, la noción de lo que Dios puede hacer con nosotros a través de su presencia. Hay un teólogo que se llama R.C. Sproul que dice que saber que Dios sabe todo de mí y sin embargo me ama es de hecho mi mayor consuelo. Y eso nos hace que nosotros deseemos al Señor. Porque a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, a pesar de que, como seamos, porque a veces uno dice, no sé, por lo menos yo lo he dicho, a veces yo digo, ni yo me aguanto. La presencia del Señor y debemos valorar en el tiempo que vivimos, en el sentido de que nosotros tenemos ese libre acceso hoy día a la presencia del Señor. Imagínense en ese tiempo cuando tenía que haber un sumo sacerdote que entrara. Y más encima que si ese sumo sacerdote no estaba preparado, se moría. Y ahí quedaba el pueblo, sin sacrificio. Porque ¿quién iba a hacer el sacrificio si el sumo sacerdote no estaba preparado? Y ahí quedaban con todos sus pecados. Y con el sacrificio, ay, porque no se pudo hacer. Pero hoy día que nosotros sí tenemos ese libre acceso, nosotros debemos valorarlo. Y a veces se hace muy real eso de que uno no sabe lo que tiene porque está tan acostumbrado a tenerlo que no lo valora. Pero la presencia del Señor nosotros debemos valorarla porque está aquí. Está aquí donde estoy yo, está allí donde usted está sentado. Está la presencia del Señor, está en su hogar. No necesitamos que, por ejemplo, que este lugar físicamente sea una iglesia, porque el Señor, nosotros nos reunamos aquí, en un hotel o en el lugar que sea, va a estar la presencia del Señor, porque donde hayan 2 o 3 congregados, en el nombre del Señor, allí Él está, allí está su presencia. Cuando nosotros le invocamos, allí está su presencia, está su refugio, está su salvación allí para estar con nosotros.
Por eso que es deseable. Por eso que usted va a escuchar a tanta gente agradecida que va a decir que cómo yo voy a dejar al Señor si Él ha hecho tanto por mí, si su presencia ha estado conmigo, si su presencia me ha acompañado. Porque su presencia hace que nosotros le deseemos más, que queramos estar con Él. Y su presencia trae plenitud. La palabra del Señor allí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 23. Lo voy a leer en otra versión. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Como dice la Reina Valera, la plenitud de aquel que lo llena todo. El Señor lo llena todo, Cristo lo llena todo, su presencia lo llena todo, en todas partes, aquí y en la quebrada de la Gil. En todos lados está la presencia del Señor. Y Él es quien le da plenitud. Si no hay nada que nos pueda llenar más que el Señor. Nada. Podemos llenarnos de consejos, podemos llenarnos de cosas, de libros, de todo lo que queramos tener para llenar nuestra vida, pero nada lo va a satisfacer más que el Señor. Nada, no hay nadie que pueda satisfacernos más que el Señor, porque Él es quien nos da plenitud, nos fortalece, nos guía, nos provee. Él está allí. Y si hay alguien que lo sabía muy bien, que la presencia del Señor trae bendición, era Obed-Edom. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, dice, por tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces, si había alguien que sabía que la presencia del Señor traía bendición, era Obed-Edom. Les cuento un poquito rápido la historia de esto. El arca del pacto, lo que yo les mostré, donde estaban ahí los querubines, había estado por 20 años en un lugar donde se dice que se había consagrado a Eleazar para que él mantuviera el arca ahí. Pero el pueblo de Israel por 20 años no tuvo la presencia del Señor. Mire qué terrible, de verdad. Qué terrible no tener la presencia del Señor. Y por 20 años no la tuvieron. Muchísimo tiempo. David la intenta traer. Y parece que entre los 20 años parece que se les olvidó cómo tenían que trasladar el arca. Porque si leemos versículos anteriores, dice que Usa, primero intentaron llevarlo en un carro, pésima decisión. Porque no era en un carro que se tenía que trasladar, se tenía que trasladar a pulso. Y solamente estaban autorizados los levitas a trasladar el arca de la presencia del Señor. Nadie más que ellos. Entonces, porfiados van, la meten en un carro. Después se va a caer el arca y ¿qué es lo que hace Usa? Estira la mano para que no se caiga y se murió. Como el chiste, así, y se murió. Por porfiado, porque no tenía que hacer eso, esa no era la orden del Señor. Entonces, David se dio cuenta que estaban cometiendo un error. Entonces, Obed-Edom, que sí era un levita, que sí estaba preparado para tener el arca, David dijo, ya, llévensela para allá. Y estuvo 3 meses. Y dice que él fue bendecido y toda su casa fue bendecida. Entonces, David dice, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Entonces se da cuenta que David supo y entendió que ya
teniendo el arca, la presencia del Señor, él iba a ser bendecido. ¿Qué fue? No fue a quitarle la bendición a Obed-edom, sino que fue y dijo, ya, ahora es tiempo de traerla porque el pueblo tiene que ser bendecido con la presencia del Señor. Entonces él quería, él deseaba, él buscó la presencia del Señor y recibió la presencia del Señor. Entonces, nosotros que hoy día no tenemos que ir a buscar el arca a ningún lado, nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra casa. Y resulta que no solamente yo voy a ser bendecida, en mi casa va a ser mi esposo bendecido. Todo lo que me rodea va a ser bendecido. Y en su casa va a ser usted bendecido, su familia bendecida, porque la presencia del Señor lo que trae es bendición. Entonces debemos buscar esta plenitud, buscar esta presencia del Señor. Y quisiera leer para que usted me crea, no me crea a mí, pero créale a la palabra del Señor. La palabra del Señor en el Salmo 115 dice, oh Israel, oh Viña del Mar 3, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Viña del Mar 3 y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Entonces, ¿se da cuenta que el Señor sí nos quiere bendecir? El Señor nos ha dado, quiere bendecirnos, no solamente a uno, a las generaciones, a la casa, a los que le rodean. El Señor quiere bendecir la obra de nuestras manos. Por eso es que dice que Él nos ha dado la tierra para que nosotros podamos trabajar y para que de ese fruto nosotros podamos ser bendecidos. Entonces, el Señor lo que quiere es traer plenitud a nuestra vida. Pero ¿cómo se consigue esta plenitud? Buscando al Señor. Esta plenitud no se va a conseguir, bueno, que venga la presencia del Señor. Sí, pero yo tengo que tener fe que va a venir la presencia del Señor. Tengo que tener fe, tengo que creer que el Señor está, que Él está conmigo, que Él está a mi lado, que Él está con mi familia, que Él está en mi casa, que Él está en mi iglesia. Yo debo creer que la presencia del Señor está. Y el salmista, el rey David, lo sabía muy bien. Porque ¿qué hacemos sin la presencia del Señor? Nos morimos. Mire lo que decía él en el Salmo 51. Este salmo que él escribió con tanto arrepentimiento, con tanto dolor. Él le dice, Señor, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que podía tener todo, riquezas, un lugar, tenía un reinado, era un campeón en las guerras, pero él sabía que si la presencia del Señor no estaba allí, entonces no había nada. Cuando el rey David fue y tuvo que pelear con Goliat, el rey David no fue, ya mira, tengo aquí 3 piedras y como yo soy experto en esto te voy a matar. No le dijo así. Le dice que él viene en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué es lo que sabía hacer? Él cazar leones, matar osos, eso es lo que él sabía. Él no sabía matar gigantes. Intentaron ponerle una armadura y casi se cae porque le pesaba tanto. Pero él con lo que sabía hacer, él le dijo, bueno, tú vienes con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Él sabía que la presencia del Señor estaba con él. Entonces nosotros también debemos anhelar esa presencia del Señor, porque si no, de verdad que la vida no tiene sentido. No tiene sentido si la presencia del Señor no está. Y cuando no estamos cerca de la presencia del Señor andamos inquietos, no descansamos. El corazón se vuelve loco, anda de aquí para allá. Los pensamientos invaden nuestra mente y comenzamos a angustiarnos.
y no hay descanso. Y pasan las noches y no, dormí pésimo y me duele el cuerpo que no duermo. Y es porque no hemos ido a la presencia del Señor. Y podemos analizar eso, autoanalizarnos. Podemos decirnos, pero es que si no buscaste al Señor, ¿cómo ibas a dormir bien? ¿Cómo ibas a descansar? Si no estuviste en la presencia del Señor, si la presencia del Señor es la que trae descanso, es la presencia del Señor. Mire, si a lo mejor no se nos va a resolver el problema de un día para otro, porque a veces las cosas no son así. Mire, que el Señor haga milagros, sí, y que pueda hacer un milagro de un día para otro y al instante sí lo puede hacer. Pero y si no, bendito sea el Señor también. Pero necesitamos su presencia para descansar, porque si no, nuestro cuerpo comienza a somatizar. Porque el cuerpo se vuelve loco con la hormona del cortisol y empieza a hacerle daño al cuerpo. Y esto empieza a hacer mal. Y bajan las defensas y comenzamos a resfriarnos o nos da otra enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque nuestras defensas bajan, porque no estamos descansando en la presencia del Señor. Y debemos autoanalizarnos, debemos preguntarnos día tras día, ¿estoy buscando la presencia del Señor? ¿Estoy viviendo en la presencia del Señor? Lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, dónde estoy caminando, ¿esto es la voluntad del Señor? ¿Quiere esto el Señor para mí? ¿Quiere que viva preocupada? ¿Quiere que viva con dolor de cabeza? ¿Quiere que viva con un mal sueño todos los días? ¿Eso quiere? Y el Señor le diría automáticamente, es que no quiero eso para ti. Y no sé por qué te angustias tanto. Y no sé por qué te atormentas tanto. Y leíamos, mi hermano Francisco leía Josué. 3 o 4 veces le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces. Y en el último versículo dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Es lo único que nos pide el Señor. Que seamos esforzados y que seamos valientes. No nos dice, mira, ya, resuélvelo tú, como veáis, trabaja. El Señor no nos dice eso. Nos dice, esfuérzate, sé valiente, busca mi presencia, descansa en mi presencia, fortalécete en mi fuerza, porque se nos acaban las fuerzas a nosotros. Todos los recursos que podamos tener, físicos, materiales, todo se acaba. El cuerpo se desgasta. Nuestra mente colapsa. Porque nosotros somos seres limitados, pero Dios es ilimitado. Y hay un teólogo, filósofo también, que se llama Agustín de Hipona, que él dice, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón siempre andará inquieto mientras no descanse en ti. Entonces, cuando nuestro corazón y nuestra mente anden inquietos, entonces digámosle al Señor, no estoy descansando en ti. Necesito descanso, necesito alivio, necesito tu presencia, Señor. Cuando Moisés tuvo la presencia del Señor, descansó. Por eso que él se apartaba del pueblo, y debe ser una percepción mía solamente. Pero debe haber sido, ya saben qué, hagan lo que quieran. Permiso, voy a conversar con el Señor y ustedes ya. Iba a descansar a la presencia del Señor. ¿Y cómo volvía? Con su rostro reluciente, brillante, porque iba a descansar a la presencia del Señor. Y entonces a veces que nos vamos y nos acostamos y nos dormimos que pensamos que así vamos a descansar, pero necesitamos descansar en la presencia del Señor. Necesitamos que Él haga algo dentro de nosotros para nosotros poder descansar, porque de nuestras manos se escapan a veces las soluciones. De nuestras manos se escapan las ideas, pero en la presencia del Señor no. ¿Cómo sabemos si yendo a la presencia del Señor nos da una solución? ¿O si yendo a la presencia del Señor al otro día se abre una puerta? ¿O encontramos a una persona que nos pueda ayudar? ¿Por qué es así el Señor? Porque es así. Y porque hemos aprendido a descansar en el Señor. Yo nunca me voy a olvidar que yo soy muy temerosa, pero si a mí hay algo que me da mucho miedo es el tema de los asaltos y eso. Y cuando yo estaba terminando mi práctica profesional, recuerdo que iba un poco, no iba atrasada, pero iba muy justa en el tiempo,
y tenía sed. Entonces necesitaba pasar a comprar agua, pero también se me ocurrió pasar a comprar otras cosas. Entonces voy saliendo de la tienda y habían 3 personas. Y yo las miré y yo sabía que me iban a asaltar. Y entonces yo lo único que hago es que me doy la media vuelta, entro a la tienda y yo le digo, ya señor. Yo le digo, no me importan las cosas materiales, pero no quiero quedar con el trauma de que me asaltaron, que me pegaron, que me hicieron algo. Entonces yo le dije, tú tienes que ayudarme, acompañarme, tus ángeles, tu presencia, lo que sea, pero necesito salir porque tengo que ir, porque si no me podían calificar mal en mi práctica. Y salgo y lo único que veo, yo de verdad que lo único que veo es que estas 3 personas lo único que hacen es que miran hacia arriba y yo no sé qué habrán visto. Lo único que sé es que había alguien o 2 o más que eran mucho más altos que yo y lo quedaron mirando. Y su cara fue de mucho asombro. Y yo salí tranquila, sabiendo que estaba ahí el Señor. ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? Yo no tengo idea. Y luego yo osadamente fui a comprar porque yo tenía sed y quería agua y fui a comprar el agua igual. Y entonces cuando yo a la señora le compro el agua y yo le doy las gracias, ella me dice, no, gracias a ustedes. Entonces estaba allí la presencia del Señor. Yo no sé lo que veía la gente, pero estaba la presencia del Señor ahí. Entonces por eso que yo sí le puedo decir que es tangible. No importa que yo no lo vea, mientras los demás lo vean está bien. Y entonces esa es la presencia del Señor que nos acompaña. A lo mejor fue algo muy, muy cotidiano, pero yo tenía miedo. Pero el Señor me libró de ese temor. ¿Cuántas puertas no nos ha abierto el Señor? Mire, esto se llovía todo. Quedaba lleno de barro. Y era muy triste venir y llegar que se caía un poco de techo, que había barro y había que limpiar y barrer y etcétera, etcétera. Y justo antes de la lluvia más fuerte el Señor abrió una puerta. Entonces, ¿cómo no creer que está la presencia del Señor a favor nuestro? A veces queremos que Dios se muestre en grandes cosas, pero mire esto. ¿Acaso Dios no es grande? ¿Acaso Dios no nos ha librado? Porque a lo mejor hoy día no nos podríamos haber reunido. Porque llovió tanto. Y nosotros vinimos a mirar el día jueves y habían como manchitas de agua, ni siquiera pozas ya se arman. Y es porque el Señor, su presencia, está con su iglesia, está con nosotros. Por eso que debemos anhelar la presencia del Señor todos los días y preguntarnos si estamos viviendo bajo la presencia del Señor. La palabra del Señor allí en Josué 1, capítulo 8. El Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y se refiere a la palabra del Señor, a la Biblia. Nosotros hoy día tenemos la palabra del Señor, la Biblia. Debe estar en nuestros labios, en nuestros pensamientos, y debemos cumplir la palabra del Señor. No es para beneficio del Señor. Mire lo que le dice el Señor: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Que primero disfrutamos su presencia, disfrutamos la presencia del Señor al estar apegados a su palabra, pero también disfrutamos de las promesas de Dios, porque leemos la palabra del Señor y nos llenamos de lo que quiere el Señor para nosotros. Que si estoy un día afligida y voy al Salmo 138, al verso 3, dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces, ese día en que yo me siento triste, el Señor trae a mi memoria y me recuerda lo que dice su palabra. Entonces disfrutamos su presencia, pero también aprovechamos al máximo sus promesas. El éxito de Josué, porque fue un líder muy exitoso, no radicó solamente en guardar la palabra del Señor,
sino que en meditarla, en cumplirla y en hacer que la presencia de Dios estuviera con él. Porque su amado líder, Moisés, le había enseñado que la presencia del Señor era todo lo que necesitaba. Y entonces, si la presencia del Señor no iba con el pueblo, entonces no te muevas de ahí. Y Josué lo sabía muy bien. Y sabía que necesitaba el pueblo la presencia del Señor, la búsqueda del rostro del Señor. Y esta búsqueda de la presencia del Señor lo iba a llevar a que no se atemorizara, a ser valiente y a recordar que Dios estuvo, está y estará. ¿O no lo dijo así también Jesús? Cuando le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque Él estuvo, Él está hoy día con nosotros, pero también mañana va a estar con nosotros. Porque el Señor es fiel. Y queridos padres que están aquí, el Señor está con ustedes. Y ustedes son los Obed-Edom de este tiempo. Si ustedes buscan la presencia del Señor, su casa va a ser bendecida. Y ustedes tienen que ayudarnos a ir a la presencia del Señor. Y no estoy quitándonos la responsabilidad a los demás. Pero ustedes, que son los sacerdotes del hogar, tienen un rol súper fundamental en las familias. Hoy día, donde a una sociedad le importa nada a una familia. ¿Sabe que ayer yo me alegraba? Porque la fecha del Día del Papá es la que menos se compra. La fecha del Día del Papá es donde hacen más memes. Es donde se burlan más del Día del Papá. Porque de alguna manera la sociedad ningunea el rol del papá. Pero ustedes, queridos papás, son importantísimos. Hoy día cuando la familia ya no es importante para la sociedad, para nosotros los hijos de Dios sí es importante. Y la familia es fundamental en la sociedad, porque si la familia no existe, entonces no hay más seres humanos. ¿Cómo se va a reproducir si no tenemos familia? Necesitamos las familias. Y por eso que ustedes, queridos papás, necesitan ustedes la presencia del Señor para que los guíe, para que los dirija, para que tengan sabiduría, para guiar a su familia, a sus hijos a la presencia del Señor. Son los sacerdotes del hogar. No solamente ustedes van a ser bendecidos con la presencia del Señor, va a ser toda su casa, todos los que los rodeen. Por eso que hoy día yo les quiero dejar esta responsabilidad a ustedes, de buscar la presencia del Señor, de comprobarla, de probar. Dice un salmo, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces pruebe al Señor, pruebe su presencia. Si hay algo que yo estoy segura es que usted no va a poder dejar al Señor. Si usted lo prueba, no va a poder dejar nunca al Señor. Y queremos como iglesia, queremos que ustedes sean bendecidos, de verdad. Si a la gente no le importa, si la gente se burla, yo no. Porque ustedes importan. Porque Dios determinó que llegáramos a este mundo con nuestros padres, nuestras madres. Y sean buenos o sean malos. A mí la palabra del Señor me dice: honra a tu padre y a tu madre. A mí no me dice la palabra del Señor: honra a tu papá si tu papá fue bueno. O no honres a tu papá si tu papá fue malo. No me dice eso la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que yo debo honrar a mi papá y a mi mamá. Y ese es el mandamiento con promesa, para que me vaya bien y para que mis días sean largos en la vida. Y yo honro la vida de cada uno de ustedes que está acá, porque estoy segura que el Señor los va a seguir usando y los va a seguir bendiciendo. Y si ustedes son bendecidos, esta iglesia va a ser bendecida. Porque si ustedes buscan la presencia del Señor, esta iglesia va a ser muy bendecida.